El hombre más visto en la historia de la televisión, en español, murió en Cancún un jueves de noviembre. Tenía 85 años, murió dormido, con Florinda Mesa al lado, en una casa frente al mar. El mundo llenó las redes sociales de fotos del vecindario de cartón, de frases del Chavo, de recuerdos de infancia. Las condolencias llegaron desde presidentes, desde jefes de Estado, desde millones de personas que en ese momento sintieron que algo de su propia infancia se había apagado. Y 4 años después, ese vecindario desapareció de la televisión. El programa que 100 países habían visto durante 40 años dejó de transmitirse por un conflicto de derechos que Chespirito no quiso o no pudo resolver mientras vivía. Las personas que lo habían hecho posible, los que bajaban las escaleras, los que gritaban en el patio, los que ponían la cara que América Latina aprendió de memoria, quedaron atrapadas en ese silencio sin que nadie les explicara qué había pasado. Hay uno de ellos que murió sin que ningún canal latinoamericano lo mencionara fuera de su país. Un actor que puso la cara al programa más visto de la televisión en español y que se fue sin que el resto del continente se enterara. Hay uno que pasó sus últimas semanas en condiciones que sus propios familiares describieron como precarias. El mismo hombre que durante años interpretó a un inquilino que no podía pagar la renta. El chiste y la realidad terminaron siendo la misma cosa. Hay una actriz cuya fecha exacta de fallecimiento es casi imposible de rastrear en registros públicos. Murió y la industria no lo registró de una forma que permitiera encontrarlo. Eso solo pasa cuando nadie considera que el dato sea importante. Y hay uno que lleva décadas sin poder usar su propia cara en un escenario sin que alguien lo lleve a juicio. El Chavo del Ocho fue el programa más visto en la historia de la televisión en español. Lo vieron más de 2.000 millones de personas en algún momento de sus vidas. Televisa ganó con él durante 40 años seguidos. Siguió vendiéndolo, repitiéndolo, distribuyéndolo en cada rincón del mundo hispanohablante. Lo dobló a otros idiomas. Lo vendió a territorios donde nadie había oído hablar de México antes de ver ese programa. Y las personas que lo hicieron posible, una por una, se fueron cayendo del otro lado sin que el sistema que se enriqueció con sus caras moviera un solo dedo. Eso es lo que este video va a contar hoy. Caso por caso, con los datos que los medios dejaron a medias o no contaron en absoluto. Si el Chavo del Ocho fue parte de tu infancia, suscríbete ahora antes de seguir, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar para siempre la manera en que recuerdas ese vecindario. Dale like antes de que empieces y quédate hasta el final, porque el último caso es el que nadie dentro de la industria tuvo el valor de contar en voz alta. Antes de que empiece, escribe en los comentarios el nombre del personaje del Chavo del Ocho que más recuerdas de tu infancia. Solo el nombre. Guárdalo en tu cabeza. Al final del video vas a releer ese comentario y a verlo de otra manera. Ramón Valdés, Don Ramón, antes del Chavo, Ramón Valdés, Castillo ya tenía décadas de oficio encima. Teatro, cine, comedias de sketch. Era de esos actores que no llegaron a la pantalla grande buscando fama, sino porque ya sabían hacer lo que hacían mejor que casi nadie. La comedia física que tenía, ese timing exacto, esa capacidad para cargar una escena solo con la postura del cuerpo, con la dirección de una mirada, no se aprende en una academia ni en un curso de actuación. Se construye trabajando durante años en salas pequeñas delante de públicos que no te perdonan nada y que se van si no los tienes desde el primer segundo. Con Don Ramón encontró el personaje de su vida. Y eso es algo que a muy pocos actores les pasa. El cascarrabias sin dinero que adoraba a su hija, que huía del señor Barriga con una energía que desmentía por completo sus quejas de vejez, que bajaba las escaleras como si el mundo le debiera algo permanente. El hombre que siempre tenía una excusa, que siempre llegaba tarde con el alquiler, que tenía el orgullo intacto a pesar de que las circunstancias lo aplastaban semana a semana. Millones de personas lo amaban sin saber exactamente por qué. Y eso
Hacer que la gente te quiera sin que pueda explicar el motivo es lo más difícil de conseguir en este oficio. En 1979 abandonó el programa. Las razones nunca quedaron del todo claras en los registros públicos. Hay versiones que hablan de diferencias económicas con Chespirito. Otras mencionan tensiones personales que nunca se resolvieron. Lo que sí está documentado es que Ramón Valdés salió cuando el programa estaba en su momento más alto de popularidad internacional, y que a partir de ese momento, su carrera no volvió a tener la misma atracción. Siguió trabajando, hizo telenovelas, participó en proyectos en otros países latinoamericanos, intentó mantener una carrera que ya dependía de un nombre que el público seguía reconociendo, aunque el contexto fuera otro. Pero el pico ya había pasado. Y en este negocio, cuando el pico pasa, hay muy poco que hacer para recuperarlo. En 1988, le diagnosticaron cáncer de estómago. Murió el 9 de agosto de ese año. Tenía 64 años, una edad que hoy no parece vieja, pero que para alguien que había pasado las últimas 2 décadas trabajando a un ritmo que su cuerpo no siempre pudo sostener, era una vejez prematura. Y aquí está lo que los titulares no dijeron el día de su muerte. Ramón Valdés murió sin ahorros. La pensión que le correspondía por décadas de trabajo en la televisión mexicana era mínima. Sus últimas semanas las pasó en condiciones que sus familiares describieron después como precarias. El hombre que durante años había interpretado a un inquilino que no podía pagar la renta, murió. En la vida real, con exactamente las mismas dificultades económicas que su personaje tenía como chiste. El programa siguió repitiéndose. El dinero siguió moviéndose. Los canales de toda América Latina siguieron transmitiendo al Chavo del Ocho con la cara de don Ramón Valdés en el elenco. Siguieron durante años, durante décadas, con esa cara en pantalla. Y Ramón Valdés no recibió nada de eso. Los titulares del 9 de agosto de 1988 decían: falleció el querido don Ramón. Y punto. La nota tenía 4 párrafos. El mundo siguió girando al día siguiente como si nada hubiera cambiado. Porque para la industria que había ganado con su trabajo durante 20 años, en realidad nada había cambiado. Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Hay actores que se convierten en el personaje de una manera tan total que la persona de carne y hueso desaparece detrás de él. Le pasa a pocos, y cuando le pasa, tiene consecuencias que no siempre son las que uno esperaría. A Rubén Aguirre le pasó eso. 1,97 metros, una voz que llenaba cualquier espacio sin necesidad de micrófono, con una resonancia que parecía venir de otro lugar, de una caja torácica diseñada específicamente para proyectar. Un don para la comedia física que Chespirito identificó desde el primer día y que colocó en el centro del programa con una precisión que en retrospectiva parece calculada, pero que en el momento fue instintiva. El profesor Girafales, el hombre alto, educado, eternamente enamorado de doña Florinda, atrapado en una dignidad que el vecindario ponía a prueba cada episodio, fue durante décadas uno de los personajes más queridos del elenco. Y Rubén Aguirre lo construyó con el cuerpo entero, con el andar, con los silencios, con esas reacciones de hombre que trata de mantener la compostura en situaciones que la destruyen sistemáticamente. Parecía fácil. No lo era. Rubén Aguirre estuvo en el programa desde los primeros años. Fue parte del núcleo del elenco durante toda la etapa más importante, la que generó los episodios que hoy siguen emitiéndose en canales de todo el mundo. Cuando la producción terminó en 1992, su carrera en televisión empezó a ralentizarse de una manera que él seguramente no esperaba. Siguió apareciendo en eventos, viajó para encuentros con fans en distintos países de América Latina, participó en proyectos que llegaban con menos frecuencia y con presupuestos más pequeños, pero el ritmo era otro. Los proyectos de peso ya no llegaban con la misma regularidad que cuando el programa estaba en producción activa. Con los años,
acumuló problemas de salud que se fueron agravando. Diabetes, complicaciones cardiovasculares, una serie de hospitalizaciones que se sumaron en sus últimos años y que redujeron su capacidad de trabajar con la energía que lo había caracterizado. Murió el 17 de junio de 2016. Tenía 82 años. Y el detalle que las notas de obituario pasaron por alto, el que ninguno de los grandes medios mexicanos consideró suficientemente importante para incluir en sus notas de ese día, Rubén Aguirre murió sin haber recibido ningún reconocimiento formal de Televisa, ningún homenaje institucional, ningún comunicado especial de la empresa que durante décadas se benefició directamente de su trabajo, de su voz, de su físico, de todo lo que él puso al servicio del programa. Los herederos de Chespirito tampoco emitieron nada. Sus compañeros de elenco que seguían vivos publicaron mensajes en redes sociales, breves, afectuosos, genuinos, y eso fue todo lo que el sistema consideró que merecía el profesor Girafales. 82 años, un tuit de sus compañeros como única despedida oficial. El programa que él había construido durante décadas seguía transmitiéndose en el mundo entero. ¿Recuerdas la última vez que viste un episodio del Chavo cuando eras niño? Seguramente estabas en casa de alguien, con algo en la mano, un sábado por la mañana. Guarda ese recuerdo un momento. Lo que viene ahora es más pesado. Horacio Gómez Bolaños, Godínez. Hay una historia dentro del universo del Chavo del Ocho que casi nadie conoce fuera de los fans más dedicados del programa, y que incluso entre esos fans está rodeada de silencios que nunca se explicaron del todo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, tenía un hermano, Horacio Gómez Bolaños. Y Horacio era Godínez, el compañero de clase, el que nunca sabía nada en la escuelita, el que respondía a cualquier pregunta con una ignorancia tan consistente que se volvía cómica, el que ocupaba el fondo de las escenas con una presencia que parecía secundaria, pero que sin ella la dinámica del aula no funcionaba de la misma manera. Horacio Gómez Bolaños nació en 1930, un año después que su hermano Roberto. Estudió ingeniería y la abandonó. Lo que encontró en su lugar fue el trabajo junto a Chespirito, un trabajo que fue mucho más que actuar. Fue guionista, productor, jefe de logística, responsable de marketing, director de algunos episodios, el motor silencioso de todo el aparato que Roberto ponía en la pantalla, la persona que hacía posible que el genio de su hermano llegara al televidente sin que nadie lo notara porque todo funcionaba. Y además de eso, bajaba las escaleras de la escuelita y se sentaba en el banco de Godínez. Era el tipo de persona que no buscaba el primer plano, que hacía el trabajo y se quitaba, que entendía que su lugar en ese proyecto era otro, aunque el público no supiera durante años que el hombre que interpretaba a Godínez y el hombre que creó el Chavo del Ocho compartían apellido, casa y sangre. A finales de los 90, sufrió una caída grave, fracturas en la cadera y el fémur. La movilidad se redujo hasta necesitar silla de ruedas y bastón. Un hombre que había pasado décadas moviéndose entre sets, entre grabaciones, entre los engranajes de una producción que no se detenía. De repente, quieto. Pero Televisa preparaba un homenaje en vida para Chespirito. Y Horacio, desde la silla de ruedas, desde el bastón, se sumó a la organización de ese evento. El hermano menor, colaborando una vez más en el proyecto del mayor. Como siempre, no llegó a verlo. El 21 de noviembre de 1999, Horacio Gómez Bolaños murió de un paro cardíaco. Tenía 69 años. Faltaban semanas para el homenaje. El homenaje se hizo igual. Chespirito lo recibió. El mundo aplaudió al hombre más visto de la televisión en español. Y el nombre de Horacio, el hermano que había estado detrás de todo desde el principio, el que también había sido Godínez durante años, volvió a quedar donde siempre había estado, en el fondo de la escena. Y si crees que eso es lo más duro que este programa tiene para contar, espera al siguiente caso.
porque hay un hombre en este elenco que no tuvo ni siquiera la opción de quedarse en el fondo. El trabajo lo consumió hasta el último día. Literalmente. ¿Sabías que Chespirito tenía un hermano que también trabajó en el programa y que murió mientras el Chavo estaba en su momento más alto de popularidad internacional? Escríbeme abajo si lo sabías, porque es uno de los datos que más gente desconoce sobre el programa que se sabe de memoria. Raúl, Chato, Padilla, Jaimito el Cartero. Hay una cosa que ningún otro actor del elenco puede decir. Raúl Chato Padilla murió dentro del programa. Literalmente. Su cuerpo fue encontrado en un set de grabación mientras seguía trabajando con Chespirito en los proyectos que vinieron después del Chavo. No se retiró, no se despidió, no tuvo la opción de cerrar nada. El trabajo terminó con él antes de que él pudiera terminar con el trabajo. Eso no lo dice ninguna nota de obituario con esa claridad. Padilla llegó a la vecindad en 1979. Llegó exactamente cuando se fueron los otros. Cuando Ramón Valdés abandonó el programa y cuando Carlos Villagrán salió por la puerta de atrás con el conflicto de los derechos encima. El hueco que dejaron dos de las columnas del elenco era enorme y Chespirito lo llenó con Jaimito el Cartero, el hombre de Tangamandapio, el que prefería evitar la fatiga, el que bajaba las escaleras con una lentitud que era en sí misma el chiste. Lo que Padilla hizo con ese personaje requería un tipo de oficio muy específico. La comedia de quien ocupa el espacio sin apresurarse, sin empujar, sin competir con nadie por la atención de la cámara. Jaimito llegaba y el ritmo del programa cambiaba de temperatura. Y eso, hacer que el tiempo de una escena entera cambie con tu sola presencia, no lo hace cualquiera. Estuvo en el programa desde 1979 hasta el final de la producción en 1992. 13 años. Después, siguió trabajando con Chespirito en otros proyectos. Siguió apareciendo en el set. Siguió siendo parte de ese mundo, aunque el vecindario ya no se grabara. Tenía diabetes. Nunca la controló bien, según lo que el propio Chespirito dejó escrito en sus memorias. La enfermedad fue reduciendo su capacidad de trabajar. Las grabaciones se fueron espaciando. Pero siguió yendo. El 3 de febrero de 1994, su cuerpo fue encontrado en el set. Tenía 75 años. No hubo conferencia de prensa de Televisa. No hubo comunicado institucional de la empresa que durante más de una década se había beneficiado de su trabajo, de su cara, de esa presencia lenta e inconfundible que hacía que las escenas tuvieran otro peso. Las notas en los periódicos fueron breves. La cobertura fuera de México fue casi nula. El hombre que llenó el hueco que dejaron Don Ramón y Kiko, que mantuvo vivo al vecindario durante 13 años, cuando el programa más lo necesitaba, se fue al mismo set donde había trabajado toda esa década. Y el sistema que lo necesitó durante esos 13 años no dijo prácticamente nada. Pero Padilla, al menos, murió dentro del mundo que conocía. El siguiente caso es diferente. Es el de un hombre que murió completamente fuera. Fuera de México, fuera de la industria, fuera del radar de los países que lo habían visto durante décadas. Un actor del Chavo del Ocho que en su propio país fue una pérdida real, registrada, cubierta, y en el resto del continente, que lo había invitado a sus casas semana tras semana durante años, no existió. Carlos Villagrán, Kiko, este caso es diferente a todos los anteriores. Carlos Villagrán sigue vivo. Tiene 80 años, pero lo que le pasó con el Chavo del Ocho es una de las historias más amargas que puede vivir un actor. Que el personaje que construyó con su cuerpo, con su voz, con su instinto y con su tiempo, deje de pertenecerle. Kiko fue el personaje más amado y más odiado del programa al mismo tiempo. El niño rico, llorón, mimado con el pelo en tazón, que tenía todo lo que el Chavo no tenía, y que era igual de infeliz que cualquiera en ese vecindario. Carlos Villagrán le dio una vida
que fue mucho más allá de lo que estaba escrito en los guiones. El llanto perfectamente calculado, la arrogancia que se quebraba en cuanto alguien lo miraba mal, esa mezcla de privilegio y fragilidad que hacía que millones de niños lo odiaran y lo adoraran al mismo tiempo. Ese personaje era suyo. Lo construyó él. En 1979, abandonó el programa. Las razones fueron una mezcla de dinero y de algo más profundo que el dinero. Había tensiones con Chespirito sobre los derechos del personaje, sobre las regalías, sobre a quién pertenecía exactamente ese niño de pelo tazón que el mundo entero reconocía, sobre quién tenía el derecho de decidir qué se hacía con él, a dónde iba, en qué proyectos aparecía, cuánto costaba usarlo. Y aquí empieza la parte que los medios nunca terminaron de contar completo. Cuando Carlos Villagrán intentó continuar usando al personaje de Kiko fuera del programa, se encontró con una pared legal. Los contratos que había firmado con Chespirito le asignaban a él los derechos del personaje. Villagrán tuvo que renombrar al personaje para poder trabajar con él. Tuvo que moverse durante décadas en una zona gris legal donde su propia cara y su propia voz lo identificaban con un personaje que legalmente no era suyo en todos los contextos. Siguió trabajando. Hizo espectáculos en toda América Latina con la versión renombrada del personaje que el público reconocía, aunque el nombre en el cartel fuera otro. Cruzó fronteras con esa versión de sí mismo. Llenó plazas, siguió siendo reconocido en cada ciudad donde llegaba, porque la cara y la voz eran inconfundibles, aunque el nombre oficial fuera diferente. Y en cada entrevista, en cada aparición pública, durante décadas, la pregunta por Chespirito y por los derechos volvía. Siempre volvía, porque la gente quería entender cómo era posible que el hombre que había construido ese personaje no pudiera llamarlo por su nombre. Hoy tiene 80 años. Sigue apareciendo en eventos, sigue siendo reconocido en toda América Latina como Kiko, aunque legalmente la situación siga siendo complicada en ciertos contextos. Y sigue siendo uno de los actores latinoamericanos más queridos por una generación entera, con una historia que incluye una fama mundial y un conflicto legal de décadas que el mundo que lo quiere prefiere no pensar demasiado. ¿Crees que fue justo que Carlos Villagrán no pudiera usar libremente el personaje que él construyó? Deja 1, si crees que fue justo porque así lo decían los contratos. 2, si crees que fue una injusticia independientemente de lo que dijeran los contratos, porque hay dos bandos muy marcados en esta historia, y quiero saber de qué lado está nuestra comunidad. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. La Chilindrina es quizás el personaje femenino más querido de todo el programa. Las trenzas, los lentes redondos, las pecas pintadas, esa voz que cualquiera puede imitar aunque lleve 30 años sin ver un episodio. María Antonieta de las Nieves construyó algo que sobrevivió al programa, que sobrevivió a los años en que el Chavo desapareció de las pantallas por el conflicto de derechos, que sobrevivió a todo lo que pasó alrededor del vecindario desde que dejó de producirse. La Chilindrina sigue viva en la memoria de América Latina con una vitalidad que muy pocos personajes de televisión alcanzan. Y eso es mérito de ella, de la actriz que lo construyó, que le dio esa voz y esa energía y esa presencia. Pero la historia de María Antonieta de las Nieves en los últimos años tiene una sombra que la mayoría desconoce. En 2017 murió su esposo y representante, Gabriel Fernández. Habían estado casados durante décadas. Era la persona que gestionaba su carrera, sus contratos, las decisiones sobre qué proyectos aceptar y cuáles rechazar, toda la maquinaria que rodea la vida pública de un artista conocido. Cuando él murió, María Antonieta quedó sola frente a un mundo profesional que se mueve de maneras que a veces son difíciles de navegar sola, después de décadas de haberlo hecho de a dos. Tiene 73 años, sigue apareciendo en eventos, sigue siendo reconocida, sigue siendo la Chilindrina para todo el mundo que la ve, pero en entrevistas recientes habló con una honestidad que se escucha muy poco en este medio.
donde la mayoría de los artistas aprenden a responder lo que se espera de ellos en lugar de lo que realmente piensan. Dijo que hay días en que se pregunta si la gente la quiere a ella o al personaje, y que la respuesta, a veces, le da miedo. Esa pregunta no tiene respuesta fácil para nadie que haya pasado décadas dentro de un personaje que es más famoso que uno mismo. Para nadie que haya construido algo tan grande que en cierto momento ya no sabe dónde termina el personaje y dónde empieza la persona. Eso es lo que nadie le explica a un actor cuando firma su primer contrato en este negocio. Y María Antonieta de las Nieves lo está viviendo a los 73 años, sola, en un mundo que sigue amando a la Chilindrina. Edgar Vivar, el señor Barriga, Ñoño. Edgar Vivar interpretó dos personajes completamente distintos en el mismo programa. El señor Barriga, el casero robusto, severo en apariencia, que subía las escaleras mientras el vecindario se dispersaba. Y Ñoño, el hijo, gordito, amigable, con una energía opuesta a la de su padre. Dos registros, dos físicos, dos presencias que requieren maneras completamente distintas de ocupar el espacio en escena. Vivar los manejó durante años con una precisión que se da por sentada exactamente porque parecía natural, como si no costara nada. Edgar Vivar sigue vivo. Tiene 77 años y sigue activo en la industria. Pero su historia tiene un capítulo que merece contarse aquí, no como chisme, sino como algo que habla de cosas que van mucho más allá del programa. En 2016, a los 68 años, Vivar anunció públicamente que se identificaba como gay y que se había enamorado de un hombre. Para comprender lo que eso significó, hay que entender el contexto. Un hombre criado en el México de los años 50 y 60, una carrera construida en la televisión mexicana en las décadas en que la industria del entretenimiento hispanohablante tenía expectativas muy específicas sobre lo que un actor debía ser y cómo debía presentarse al mundo. Décadas de trabajo en un sistema que penalizaba cualquier desviación de la imagen que ese sistema esperaba. La presión social de ser reconocido en toda América Latina, de ser una cara que millones de familias habían invitado a sus casas semana tras semana. Hacer esa declaración a los 68 años, después de décadas de silencio, requirió un tipo de valentía que es muy fácil subestimar desde fuera. Pero lo que Vivar contó en entrevistas posteriores a esa declaración dice más que la declaración misma. Habló sobre los años que vivió sin poder ser el mismo, sobre las decisiones que tomó para mantener una imagen que el sistema esperaba de él, sobre el peso de llevar décadas con una verdad guardada mientras aparecía en pantalla en los hogares de millones de personas, sobre lo que cuesta vivir durante décadas con una parte de uno mismo completamente oculta. 77 años. Sigue activo, pero esos años de silencio no se los devuelve nadie. Y la pregunta que su historia deja abierta es una que va más allá de él. ¿Cuántos actores de esa generación vivieron décadas con lo mismo? ¿Crees que la televisión latinoamericana de esa época forzó a muchos actores a vivir vidas que no eligieron? Escríbeme en comentarios, porque el caso de Edgar Vivar no fue el único, y esa conversación sigue pendiente en este medio. Florinda Mesa, Doña Florinda y la Popis, Florinda Mesa y Chespirito, fueron pareja durante más de 20 años. Eso todo el mundo lo sabe. Lo que se habla menos es todo lo que vino después. Ella fue Doña Florinda, fue la Popis, fue parte del núcleo creativo del programa desde adentro. Estaba en todo, en las grabaciones, en las decisiones de guión, en la vida cotidiana del hombre que lo creó. No era solo una actriz del elenco, era la persona más cercana al centro de todo lo que El Chavo de Late era como empresa y como proyecto artístico. Cuando Chespirito murió en noviembre de 2014, Florinda heredó los derechos de su obra. Con esos derechos, heredó también una guerra. Los hijos de Chespirito, de relaciones anteriores a la de Florinda, disputaron parte de esa herencia.
La relación entre Florinda y la familia biológica de Chespirito había sido tensa durante años y la muerte no la resolvió. Todo lo contrario, las declaraciones públicas se multiplicaron. Las versiones encontradas sobre qué había querido Chespirito para su legado, qué había dejado por escrito y qué no, qué quería Florinda y qué querían los hijos, llenaron los medios durante meses y después durante años. Y mientras todo eso ocurría, el Chavo del Ocho desapareció de la televisión. En agosto de 2020, Televisa anunció que retiraba el programa de su programación. El motivo oficial fue un desacuerdo sobre los derechos de emisión con Florinda Meza, el programa que había estado en antena de manera ininterrumpida durante 40 años, que había acompañado el crecimiento de generaciones enteras en más de 100 países, dejó de transmitirse. Florinda Meza tiene 80 años. Lleva años en una batalla legal y pública que consume su energía, su tiempo y su imagen pública. La actriz que fue doña Florinda, que construyó con Chespirito uno de los proyectos más exitosos en la historia de la televisión en español, terminó siendo la cara de un conflicto que nadie dentro de la industria quiso resolver de otra manera, que Chespirito no resolvió antes de irse, que los herederos no quisieron resolver en silencio, que Televisa no midió para resolver. Y mientras todos pelean, el vecindario sigue apagado. ¿A quién le echas la culpa de que el Chavo desapareciera de la televisión? Deja 1 si crees que es culpa de Florinda Meza, 2 si crees que es culpa de Televisa, o 3 si crees que son los hijos de Chespirito. Quiero ver la distribución exacta de esta comunidad. Roberto Gómez, Bolaños, Chespirito, y llegamos al caso que más de la mitad de los que están viendo este video vinieron a escuchar. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el hombre que creó el vecindario, que escribió los diálogos, que dirigió las grabaciones, que protagonizó al Chavo del Ocho y al Chapulín Colorado, y a una docena de personajes más en el mismo programa, el arquitecto de todo lo que hemos estado contando en los últimos 40 minutos. Nació en Ciudad de México en 1929. Estudió arquitectura en la UNAM y la abandonó por la escritura. Empezó escribiendo sketches para otros comediantes. Después empezó a actuar en ellos. Después los dirigía él mismo. A finales de los años 60, creó los personajes que lo harían inmortal. El Chavo del Ocho empezó a emitirse en 1971 en el Canal 8 de Televisa. En 2 o 3 años ya se veía en toda América Latina. Después llegó a España. Después a otros países europeos. Después se dobló a otros idiomas. El vecindario de cartón terminó siendo reconocible en lugares donde nadie había oído hablar de México antes de ver ese programa. Más de 100 países, más de 2.000 millones de personas expuestas al programa en algún momento de su vida. Una cifra que ningún otro programa en español ha igualado antes ni después. No hay nada comparable en la historia de la televisión en idioma español. Y Chespirito lo sabía. Sabía exactamente lo que había construido y lo que valía. Pero en sus últimos años, algo cambió en la manera en que hablaba públicamente sobre todo eso. En entrevistas hacia el final de su vida, Roberto Gómez Bolaños habló con una franqueza que sorprendió a mucha gente. No al nivel de una confesión dramática, no con la estructura de una revelación para los titulares, sino con el tipo de honestidad de alguien que ya tiene una edad en la que el peso de algunas cosas empieza a sentirse más que el orgullo por los logros. Dijo que había cometido errores con las personas que habían trabajado con él, que había cosas que habría hecho de otra manera si pudiera volver atrás, que el éxito de su obra no siempre había coincidido con la felicidad de las personas que la habían hecho posible, que le debía cosas a gente que ya no estaba para cobrarlas. Esas declaraciones no encabezaron los titulares. Lo que encabezó los titulares fue el número de países, el número de espectadores, el número de décadas en antena, el homenaje global, el llanto colectivo de América Latina. El hombre más visto de la televisión en español
merecía una narrativa a la altura de ese récord, y los medios la construyeron con esmero. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños murió en su casa de Cancún. Tenía 85 años. Estaba con Florinda Meza. Murió dormido, según las versiones de su entorno más cercano. Lo que vino después, ya lo conoces porque lo hemos contado en este video. Las disputas sobre el legado que él no resolvió en vida. La batalla de Florinda con los hijos. El retiro del programa de la televisión. Carlos Villagrán, siguiendo sin poder usar libremente la cara que construyó durante años, María Antonieta de las Nieves sola, preguntándose si la quieren a ella o al personaje. Rubén Aguirre muerto sin un comunicado institucional de la empresa que se enriqueció con su trabajo. Eso es lo que deja sin resolver la muerte de un hombre que construyó algo demasiado grande para caber en un testamento. Algo que él creó solo, pero que fue posible porque docenas de personas pusieron su cuerpo, su voz, su tiempo y su vida al servicio de ese proyecto. Y que cuando se fue, lo dejó sin resolver. ¿Fue el genio de la televisión en español más exitoso de la historia? Sí. Sin ninguna duda, ¿tenía deudas con las personas que lo rodearon? En sus propias palabras, sí. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y esa es la parte de Chespirito que ningún titular de ese 28 de noviembre de 2014 tuvo el valor de decir: ¿crees que Chespirito fue el genio que lo dio todo por su obra? ¿O crees que les falló a las personas que lo rodearon? Comenta genio si crees que fue lo primero. Deuda si crees que tenía cuentas pendientes con su propio elenco. Y vuelve a leer el nombre que escribiste al principio del video. ¿Lo ves igual después de todo lo que escuchaste hoy? Un hombre que murió con dificultades económicas mientras su personaje seguía en pantalla generando dinero para otros. Una actriz cuya fecha de fallecimiento es casi imposible de rastrear porque la industria la había olvidado antes de que se fuera. Un actor al que nadie, ni Televisa, ni los herederos de Chespirito, consideró necesario honrar con algo más que un tuit el día que murió. Otro que lleva décadas sin poder usar libremente su propia cara en un escenario, y el hombre que lo creó todo, que en sus últimas entrevistas reconoció en voz alta que tenía deudas con las personas que lo habían rodeado y que murió dejando esas deudas abiertas. El Chavo del Ocho hizo reír a más gente que cualquier otro programa en la historia de la televisión en español. El sistema que se enriqueció con ese programa soltó a sus actores uno a uno, en silencio, sin que nadie firmara nada, sin que nadie pagara nada, sin que nadie dijera gracias de una manera que se pudiera medir. Lo hizo con los que murieron jóvenes, lo hizo con los que murieron en la vejez, lo hizo con los que siguen vivos y siguen cargando con lo que ese programa les dio y con lo que ese programa no les dio. Y el vecindario de cartón que 100 países amaron sigue apagado en la televisión, atrapado en una disputa que el hombre que lo creó se llevó sin resolver. Si esto que escuchaste hoy te dejó algo que no te va a dejar dormir tranquilo esta noche, suscríbete, porque hay muchos más vecindarios como este, muchas más caras que América Latina amó y que el negocio del entretenimiento descartó sin mirar atrás. Y aquí los vamos a contar todos. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.